Ahora sí. Dice, primero, versículo 1, ya lo he leído 2 veces, ¿cierto? El hombre no tiene excusa porque se condena a sí mismo. ¿Quién tiene excusa delante de Dios? ¿Quién puede decir en el día del juicio, no, es que nadie me habló? Es que yo, pucha, igual era una buena persona. En tu nombre hice milagro, en tu nombre hice muchas cosas, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que el hombre no tiene excusa porque se condena a sí mismo. ¿Y por qué se condena a sí mismo? En este capítulo, luego, ¿cierto? En los versículos que siguen en la semana siguiente, Pablo se va a dirigir directamente a los judíos, a los religiosos. Y cuidado con eso, porque tenemos que seguir pensando de que el mensaje es para nosotros y que no debemos devolvernos unos religiosos, sino que tenemos que tener una fe práctica, sencilla, pero que honre y glorifique siempre al Señor, no como los judíos. Y no es solo el judío que queda condenado por sí mismo. Pablo lo dice, no solo gentiles y no solo judíos, sino que todos están bajo la misma condenación si es que no confían en el Evangelio de Cristo. El que juzga y hace lo mismo es él, ¿cómo es llamado? ¿Cómo podemos definir a alguien que juzga y en lo que juzga él cae en lo mismo? Hipocresía. O sea, un hipócrita. No, yo no soy hipócrita. Nunca seré un hipócrita. Pero ¿cuántos en alguna oportunidad tal vez hemos juzgado con facilidad y en lo que juzgamos nosotros caemos en exactamente lo mismo? ¿Es así? Gracias, hermano. Así que pensaba que yo era el único hipócrita acá. En alguna oportunidad hemos actuado así, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Y el que juzga y hace lo mismo es un hipócrita. Tanto el judío como el gentil, dice aquí, todos. Se puede ver esta tendencia en cualquier persona, especialmente en los inconversos. Especialmente en los inconversos. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos amonesta y que nos dice lo que está mal, que nos guía a toda verdad. O si no, seríamos peores de lo que somos. ¿Ya? Por ejemplo, es malo que alguien me robe a mí, ¿cierto? Oh, la delincuencia. Me robaron. Y uno piensa cosas. Lo voy a agarrar y lo voy a abrazar. Y le voy a decir, ¿qué necesitas? ¿Cierto? ¿Es malo que alguien que nos robe a nosotros? ¿Sí? Pero si yo robo y si yo lo hago, no, es que solo se trata de cosas insignificantes, que no tienen tanto valor. ¿Sí? Hoy llegué atrasado al trabajo. Me retiré unos 10 minutos antes. Es algo insignificante. Pero en lo práctico ¿qué estamos haciendo? Estamos robando. Siempre doy este ejemplo porque es muy particular, no sé por qué pasa. A mí me encantan las plantas. Y he visto muchas mujeres, no digo de acá, que de repente van a una casa, ¿cierto? Pasan por algún jardín y ¿qué hacen? ¡Oh! Una patillita para mi jardín. Es algo insignificante, no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Sí o no? Pero miren qué interesante, porque cuando me roban a mí es algo malo, pero cuando yo lo hago, le pongo medida a las cosas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que es eso? Hipocresía. Hipocresía. Si alguien me miente, mentiroso, ¿cómo me puedes mentir? Esta persona es un mentiroso. Pero si yo miento, son mentiras piadosas. Es que tuve que mentir, porque si no, iba a ser peor la cosa. Es una mentira piadosa. ¿Se dan cuenta cómo nosotros nivelamos a nuestro favor las cosas? En lo que juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, el hombre no tiene excusa. No tiene excusa. ¿Sabe por qué? Porque se condena a sí mismo. Nos condenamos a nosotros mismos. Y el hombre inconverso se condena a sí mismo, más aún en él. Miren, nosotros somos hijos de Dios, con una nueva naturaleza. Y aún luchamos con estas cosas. Primero, tenemos una ley por la cual juzgamos a los demás y otra ley para juzgarnos a nosotros mismos.
esta ley para el otro, pero esta ley que yo inventé, que la tengo debajo de mi manga, es para juzgarme a mí. Que no es tan invasiva, no es tan fuerte para mí. ¿Sí o no? Pablo dice que te condenas a ti mismo. Porque lo que juzgas en otro lo haces tú. O sea, Dios va a juzgar al individuo conforme a su ley, conforme a su verdad, conforme a su justicia. Ahí esperaba un amén. Conforme a la ley por la cual Él juzga a los demás. ¿Y cómo juzga a Dios? De forma justa. De forma justa. Ahora bien, si aún siendo hijos de Dios, Dios nos juzgara de acuerdo a nuestras acciones, si Dios nos juzgara como hijos de Dios, bueno, en el tribunal, cuando estemos delante de Él, tendremos que dar cuenta por lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho como cristianos. Tenemos una tremenda responsabilidad. A veces pensamos que ahora ya soy un hijo de Dios, ya descanso. Me siento en el sillón, los pies hacia arriba, leo mi Biblia y ya está todo hecho. No, ahí recién comienza. Tenemos una responsabilidad. Y algún día también tendremos que dar cuenta por lo que no hemos hecho y por lo que hemos hecho, con lo que Dios nos ha entregado. Tanto judíos como gentiles creen estar exentos del juicio de Dios. Y es lo que manifiesta Pablo en este primer capítulo. Y es lo que va a manifestar también en los versículos que siguen. Ahora, ¿tienes conocimiento? Según lo que vimos en Romanos capítulo 1, hay dos cosas que son testigos infalibles que Dios establece. Primero, la creación, ¿cierto? El hombre no tiene excusa de que hay un Dios. Y también la conciencia. Y aún como creyentes, no tan solo la conciencia, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros. Y sabemos que las cosas, cuando hacemos las cosas mal, sabemos que está mal. Y aún así, las seguimos haciendo. ¿Tienes conocimiento de la verdad? ¿Sabemos cuál es la verdad? Amén. Claro que sí. Entonces, ¿podemos evaluarnos a nosotros mismos bajo conocimiento de la palabra? Sí, no tenemos excusa. Nosotros. Por eso cuando digo que cambia el pronombre, dice tú que juzgas. No nos pongamos en el sitial de la tribuna y no, le están predicando a él. No, partamos por nosotros. Versículos 2 y 3 de Romanos. Leo del 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? No, porque Dios juzga según verdad. Es lo que dice la palabra del Señor. Primero, el hombre no tiene excusa porque se condena a sí mismo. ¿Cierto? Es lo primero que vimos. Segundo, el hombre no tiene excusa porque será juzgado según las leyes del país de Chile. La puerta giratoria, dicen muchos. Oh, ¿cómo nos gustaría, sí? En el día del juicio ser juzgado por las leyes que tienen, ¿cómo se llaman estos? Vacíos legales, donde son interpretables. Pero Dios nos va a juzgar según una ley perfecta que no tiene ningún vicio legal, que no es interpretable, sino que tiene una pura interpretación según la verdad de Dios. Y nadie escapará del juicio de Dios. No tendremos excusa. El hombre no tiene excusa porque será juzgado según verdad, o sea, según verdad, según lo correcto. Si alguien me ayuda, por favor, Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9. Versículo 4. Versículo 4 y el versículo 8, por favor. Porque has mantenido mi derecho mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Gracias. Vuelvo a leer,
por razón de que estamos transmitiendo en vivo. Versículo 4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando ¿cómo? Con justicia. Y el versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ese es Dios. Ese es Dios. Por eso, cuando se dice dejémoselo al Señor, es porque algún día todo lo que hemos hecho y todo lo que las personas malas han hecho, porque todos somos malos delante de Dios, recibirán su retribución a lo que han hecho. Es lo que vemos también, lo que vimos, recuerden, Romanos capítulo 1, cuando el corazón del hombre ya está tan extraviado y Dios dice, lo dejo que se pierda. Lo dejó a una condición ya casi imposible de revertir, una condición degenerada en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Ya? Gracias, Señor, porque nos rescataste. Aunque el hombre sería condenado con solo juzgarlo según su propia ley, Dios es un Dios justo. Y por lo tanto tiene que juzgar a los demás, ¿cómo? ¿De acuerdo a nuestra ley que guardamos debajo de la manga? No, de acuerdo a su verdad. De acuerdo, dice la palabra, según verdad. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, su carácter es recto y justo. Y no tan solo eso, sino que es, como bien decía Felipe, Dios es santo, santo, santo. Y es lo que nos pide a nosotros también, que podamos santificarnos cada día, esta santificación progresiva que va a durar ¿cuánto? Toda la vida. Miren, Romanos, vuelvan a Romanos, por favor. Romanos capítulo 2 y el versículo 20. ¿Están ahí? Romanos capítulo 2 y el versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La verdad tiene una forma, una expresión, una manifestación visible. O sea, la ley de Dios es según verdad porque es una ley perfecta, que no tiene error. Y así es como Dios la establece. Es lo que hemos visto en Romanos, en este primer capítulo. Solo un capítulo. Y es como que hemos visto mucho, ¿no? O solo a mí me parece eso. Es un capítulo muy extenso. Tiene mucho contenido. En lo que hemos visto en los mensajes de Romanos, dice que Dios es nuestro creador y es el dueño, o mejor dicho, es quien establece las reglas del juego, por decirlo así. ¿Ok? Por lo tanto, lo que Él dice es lo que tenemos que hacer. Él establece las reglas del juego y no el ser humano. ¿Se ha dado cuenta que el hombre a veces quiere idealizar un evangelio distinto? ¿O una forma de servir o de adorar a Dios de acuerdo a su beneficio o de acuerdo a su estilo de vida? No, no es según lo que nosotros planteamos que es correcto. No es como su pueblo, ¿cierto? En la antigüedad, Israel, que tenía la verdad, tenía al Dios verdadero, al único Dios verdadero, le entregó la ley perfecta, pero aún así, ¿qué querían? Lo que tenían los pueblos paganos. Querían hacer lo que hacían los demás. Y hoy pasa exactamente lo mismo con la iglesia de Cristo. Teniendo la verdad absoluta, la ley perfecta en nuestras manos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos en pos de mentiras, falacias, engaños, algunos siendo engañados por ignorancia, otros con una buena intención, pero otros sabiendo que son engañados. ¿Por qué? Porque es un evangelio y un sistema religioso que les acomoda. ¿Sí? No, aquí no lo paso bien. Canto, bailo, aplaudo, que hay que hacerlo, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, sí. Pero a la iglesia uno no se va a entretener.
Aunque sí a veces nos entretenemos, ¿cierto? Después del culto nos quedamos conversando, riéndonos, algunas tallas salen por ahí, hasta algunos memes por ahí, sin ser tan grave. Pero lo importante del culto es adorar y glorificar el nombre de Dios. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas reglas del juego que Dios estableció desde el Antiguo Testamento, que están escritas en el corazón del hombre? ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos. O sea, ahora bien, los 10 mandamientos no tenemos que cumplirlos hoy porque estamos bajo la gracia. Los 10 mandamientos, o sea, estas reglas del juego, se escribieron en 2 tablas de piedra. Y también en nuestros corazones. Por eso el hombre no puede decir no hay Dios, porque está escrito en su corazón que sí hay un Dios. Son los 10 mandamientos que forman la ley moral. Es la forma de la verdad que forma la norma de justicia por el cual Dios juzga según verdad. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. Se condena a sí mismo, resumiendo los primeros 2 puntos, el hombre se condena a sí mismo. ¿Sí? ¿Y por qué también no tiene excusa? Porque será juzgado según la justicia de Dios, según la verdad, que hay una sola. Hay una sola. Es la verdad de Dios. Amén. Versículo 4. Versículo 4. Del 2 voy a leer. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo tú, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su... Marque esa palabra, por favor, porque ahí nos vamos a detener. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. El hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. Tú no tendrás excusa. Yo no tendré excusa. Ojalá, Dios mediante. Y yo siempre les digo, yo no quiero hacerlos dudar de su salvación. No es eso. Pero sí quiero que usted esté completamente seguro de que si parte de esta tierra, se va con el Señor. Esa es mi tarea, ese es mi deber, esa es mi responsabilidad. Nunca piense mal en el sentido negativo, porque a veces acomodamos las cosas, ¿no? No, yo no quiero que usted dude de su salvación, porque la salvación no la puede perder porque usted no la ganó. Pero si usted no está seguro de aquello, aún es tiempo de rectificar, de entregarle su vida al Señor, de arrodillarse frente a este Dios creador, este Dios tan grande que no tenemos excusa de decir que no existe, que no es real en nuestra vida. Aún es tiempo de arrepentirse, pedirle perdón y aceptar su evangelio y convertirnos realmente en una vida nueva en Cristo Jesús. El hombre no tiene excusa porque la benignidad de Dios lo guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios lo guía al arrepentimiento. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es la benignidad? Este aspecto de la benignidad de Dios es algo que el hombre inconverso ignora. El hombre sin Dios ignora el aspecto de la benignidad. Y algo que el cristiano promedio tal vez no entiende. ¿Ya? La benignidad de Dios es decir que Él es benigno, ¿cierto? Ay, qué obvio. La benignidad de Dios quiere decir que Él es benigno, o sea, que es afable, es benévolo, es piadoso. Amén. Así es nuestro Dios. El problema es que muchos quieren tomar este versículo de Romanos capítulo 2, versículo 4, hablando de su benignidad, como el patrón para evangelizar. O sea, decir, Dios es todo bueno. ¿Y es bueno? Claro que sí. Pero también, sin pasar por alto, que Dios es un Dios justo y que juzga según verdad. Entonces, cuando yo quiero tergiversar la Escritura, tergiversar y doblar el Evangelio, ¿qué lo hago?
Me apropio solamente de lo que me conviene. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Un Dios benigno. Un Dios benigno. O sea, solo predican ¿de qué? De amor y de la benignidad de Dios. No su ley. No hablan de la ira de Dios. No hablan de su justicia. No hablan de que el infierno es real. Ya la semana pasada escuchaba a un pastor ahí por YouTube de que ya dice que el infierno no es un lugar. Es un estado de la mente. Lo que le conviene. Y en el Nuevo Testamento el Señor lo que más habló más del infierno que del cielo. Particularmente. No sé por qué. ¿Ya? Sin embargo, si solo predicamos la benignidad de Dios, resultará en la propagación de un falso evangelio. Un evangelio moderno, de un evangelio de la felicidad. Estamos todos felices y contentos. Usted cuando reciba a Cristo será todo felicidad. ¿Cómo yo le digo a alguien que está sufriendo? ¿Cómo yo le digo a alguien que siendo un hijo de Dios está enfermo y está sufriendo dolor? ¿Acaso no mentimos? Dios juzga según verdad. La vida es difícil, pero déjeme decirle una cosa, aún más difícil y en desesperanza es estar sin Dios. Pero cuando yo padezco la necesidad, tribulación, enfermedad, lo que sea, y teniendo a Dios, es mucho más llevadero. Hay momentos que vamos a ser sobrepasados por la angustia, por el dolor. Claro que sí. Claro que sí. Dios me perdone, que me perdone Augusto por usarlo como ejemplo. Pero él me manifestaba en algún momento que estoy cansado, ya no quiero más. Estoy cansado, me decía. Y a veces he perdido la fe. ¿Quién soy yo para juzgarlo a él? Está bien, hermano. Está bien, seguimos orando, seguimos confiando. Y sigo confiando en el Dios. Como veíamos en el TAS, en el discipulado. ¿Cómo orar? A veces oramos mal. Sabiendo a quién estamos orando, en tu nombre, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Creyendo lo que estamos orando. ¿A quién le estamos orando? A Dios, al Dios de la creación, al Dios que crea todo, al Dios que sustenta todo. Creyendo que Él tiene el poder de hacerlo. Y siendo específico, Señor, levántame, hermano. Señor, ayúdame en esto. A abrir nuestro corazón delante del Señor. Señor, estoy luchando con esto, tú me conoces. Ayúdame, no puedo. No podemos esconder las cosas delante de Dios. Con Él debemos ser sumamente honestos con Él. Miren, acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Y el versículo 6. Dije Proverbios capítulo 16 y el versículo 6. Gracias. Gracias. No tuve que pedir para que veas. Esa es la idea. Voy a leer de nuevo, no porque no me gusta que lean, sino que para que los demás escuchen lo que están, si es que alguien está conectado por ahí. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con él, temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Primero que todo, tenemos que entender que el arrepentimiento, o sea, ¿qué es el arrepentimiento? Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, no solamente confesarlo. ¿Qué le decía cuando el Señor sanaba a alguno por ahí? Le decía, ¿qué decía? Anda, disfruta de tu sanidad, pero vete y no peques más. Y en la salvación es así. Confesar, el arrepentimiento, confesar nuestros pecados y apartarnos
de la maldad, apartarnos de ellos. ¿Y cómo empieza esto? ¿Cómo empieza el arrepentimiento? Dios es amor. Sí, Dios es amor, claro que sí. Pero, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted no entiende quién es Dios, si usted no entiende que Dios es un Dios justo, que actúa con justicia según verdad y que va a tener retribución de sus actos, usted va a seguir en pecado. Pero si usted entiende quién es Dios y tiene temor y reverencia de este gran Dios, lo pensaremos una y más veces antes de pecar. ¿Sí? Claro que sí. Pero a veces, muchas veces, aún los cristianos han ideado un Dios falso en su mente. Un Dios como el viejito pascuero. No voy a decir Santa Claus porque es muy gringo. Como un viejito pascuero que nos regala todo lo que nosotros queremos. Bueno, ni en ese concepto yo también lo idealizo, porque siempre le escribía cartas cuando niño y nunca me trajo lo que yo quería, así que no me sirve ese ejemplo. Pero Dios, como un buen padre, nos da lo que nosotros realmente necesitamos. ¿Ok? Bueno, y esto nace en el Éxodo con la ley, ¿cierto? En Éxodo capítulo 20, ¿ya? Y vamos allá mejor, vamos allá. Éxodo capítulo 20. ¿Dónde encontramos la ley? Del versículo 1 al 17, ¿cierto? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, no lo pongas del 1 al 17. Quiero decir solamente que la ley la encontramos en el capítulo 1 del capítulo 20, del versículo 1 al 17. ¿Ya? ¿Y qué es lo que generó la ley en el pueblo de Israel? Cuando ellos escucharon la ley, dijeron, oh, Dios es un Dios benigno. Él es muy bueno, ¿cierto? Eso dijeron, ¿no? Versículo 18 al 20, del mismo capítulo 20 de Éxodo. 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Y Moisés respondió al pueblo, ¿qué le dice? No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué es lo que falta a la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de Cristo hoy en día? Temor de Dios. Si hubiese temor de Dios en las iglesias hoy en día, desde lo que se paran acá adelante a hablar de la palabra de Dios, una tremenda responsabilidad, un tremendo peso, no hablar estupideces y tonteras, que solo hacen que la gente se pierda. Evangelios que apuntan al beneficio del hombre, cuando la palabra dice que el centro de todo no es el hombre, sino que el centro de todo es Dios. Para Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Y el problema del hombre, a propósito, se me borró el cronómetro. El problema del hombre, y yo sé que Carlos va a estar de acuerdo conmigo, sobre todo los problemas psicológicos que hay hoy en día, que el hombre no considera a Dios, sino que siempre se pone en primer lugar. ¿Ya? Y yo, es lo que impide que el hombre hoy en día pueda cambiar. ¿Ya?
Es la ley la que produjo el temor y el arrepentimiento en el pueblo de Dios. Es por esto que la Biblia dice que la ley es perfecta y ¿qué hace? A propósito del arrepentimiento, y convierte el alma. Es lo que dice la palabra del Señor. O sea, el alma, la persona dentro del cuerpo, no cambiará de parecer en cuanto a sus pecados, si no ve la abundancia de estos pecados. Si no los ve. Romanos capítulo 1, esta descripción del hombre perdido, y uno puede hacer una introspección, ¿cierto? Mirarse a través del espejo de la Escritura y decir, realmente aún queda algo de ese viejo hombre en mí que debe de morir. El hombre no cambiará si no ve la abundancia de sus pecados y no ve las consecuencias que ellos traen en su vida. La benignidad de Dios está rodeado por 28 versículos más que hablan de la justicia, que hablan de la ley de Dios, que hablan de la ira de Dios y hablan del día del juicio. O sea, Dios es un Dios benigno, amén. Sí, pero también es un Dios justo, que juzga según verdad. La benignidad de Dios sí existe. Perdón, la benignidad de Dios no existe fuera de la justicia de Dios. Ahora bien, si podemos hablar de benignidad o longanimidad, es como que, oye, ¿han visto a esas personas que tiene paciencia? Tanta paciencia, una paciencia prolongada. Ahora bien, ¿acaso Dios no tiene esa particularidad con el hombre, con nosotros? ¿Nos tiene paciencia? Claro que sí, claro que sí. La benignidad solo tiene sentido después de entender la justicia de Dios. Cuando entendemos las consecuencias del pecado, cuando entendemos nuestra condición delante de Dios a través de nuestro pecado y el destino que nos espera, ahí tiene aún más peso y mucho más sentido la benignidad de Dios. O sea, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la benignidad de Dios. En este contexto, la ley, la justicia, la ira, todo, absolutamente todo, es la benignidad de Dios que lleva a cabo este proceso de arrepentimiento que empezó con la ley. ¿Nos hemos arrepentido? ¿O solo aceptamos a Dios por el beneficio de la salvación? No, no es solo eso. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite una oración conmigo. Vamos, ora. A lo mejor ni siquiera tomó sentido. Creer y confesar con la boca. Bueno, esto es un ejemplo muy repetitivo, pero tiene mucho sentido. Los cristianos, al confesar con la boca, esa confesión pública de que yo soy un cristiano, era decir, yo estoy dispuesto a morir por mi fe. O sea, no es como decir una cosa o de la boca hacia afuera, sino que decir, yo le entrego mi vida al que murió por mí antes, entregó su vida por mí. ¿Ya? La ley nos muestra que tenemos que huir de la ira venidera, y esta es la ira de Dios. Por eso es solo un arrepentimiento en parte, porque ¿a quién iremos si estamos huyendo de Dios y su ira contra nosotros porque hemos violado su ley? Tenemos que huir de Dios, ¿o no? ¿Sí? Si no fuera por su benignidad, Él es afable, piadoso, benévolo, estaríamos perdidos porque no tendríamos dónde refugiarnos. Cuando entendemos quién es Dios, cuando entendemos las consecuencias del pecado, ¿hacia dónde tenemos que huir? ¿Hacia dónde tenemos que huir? ¿Huir de Dios? En el sentido de huir del peso del pecado que nosotros provocamos, ¿cierto? Y las consecuencias pero tenemos que huir a refugiarnos ¿en dónde? En los brazos del Señor, en Dios, en donde hay esperanza. Huir de la ira venidera no es suficiente, es solo una parte del arrepentimiento. Hay que huir a Dios también porque Él es el único Salvador. Es el único Salvador y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tú no eres salvo, si tú no tienes la salvación y hoy parte de esta tierra, tu perdición será eterna. Separado de Dios por la eternidad en un lugar de tormento.
llamado infierno. Y es lo que no se predica hoy desde los púlpitos. El hombre sin Dios, el hombre impío, que muere, se va a una perdición eterna, apartado de Dios, en un sufrimiento que nunca acabará. La verdadera conversión, el arrepentimiento de convertirse de los ídolos a Dios, como dice Tesalonicense, temiendo la ira venidera, es porque entienden que también es un Dios benévolo, un Dios benigno. Por su benignidad, nosotros, si llegamos delante de Él, tenemos que ser humildes y arrepentirnos de nuestros pecados. Pedirle perdón para que Él nos pueda restaurar. ¿Y Él qué hará con nosotros? Aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿No? ¿Qué hará con nosotros? Nos perdonará. Si es que nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Él nos librará. Nos aceptará como sus hijos. Para terminar, por razón de tiempo, vamos a terminar con Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Yo cada vez, no sé si les pasa a ustedes o no, pero me siento como que yo mido 1,73 m, yo creo. Dicen los entendidos, los médicos, que cuando uno va avanzando en edad, como que se va achicando, ¿no? Pero en este primer capítulo de Romanos, yo ya siento que mido como 1,10 m. De lo chiquitito que me siento delante de Dios. De lo que éramos. De dónde nos libró y entender quién es este Dios tan perfecto, tan santo. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Miren el versículo número 8. ¿Tú morirías por alguien malo? ¿Entregarías a un familiar, a un hijo tuyo a morir por un delincuente? ¿Por un asesino? ¿Por un adúltero? ¿No? Dios sí. Dios sí lo hizo. Entregó a su único hijo a morir por la humanidad. Por idólatras, homicidas, adúlteros, mentirosos, ladrones. Él lo hizo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por alguien que sea bueno. Versículo 8. Mas Dios, palabra importante, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, estando en una condición perdida, no, sin merecerlo. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Todo descansa en Cristo, por Él, para Él. Todo depende de Él. Nuestra vida descansa en Él. Como bien decía Nico hace un tiempo atrás, en Él, todo está en Él. Nuestra salvación está en Cristo. Todo en Cristo. Pero mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué fuimos? Éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pero si aún no estás reconciliado con Dios, aún Dios es tu enemigo. Aún hay personas que no están reconciliadas con Dios y son enemigos de Dios, y es lo que dice la palabra. Seremos salvos por su vida. Y el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Éramos enemigos de Dios? Sí, éramos enemigos de Dios. Su ira estaba sobre nosotros cada día. Esta es la benignidad de Dios. Esta es la benignidad. Cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, Él murió por nosotros e hizo posible esta reconciliación. ¿Amén? Amén. ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no agradecer? Por lo tanto, por lo cual eres inexcusable.
Oh hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera que sea yo, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, según la justicia de Dios, según la única verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que te la hacen, que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Gloria a Dios, porque muchos de nosotros fuimos guiados al arrepentimiento a través de su benignidad. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si aún tú no estás reconciliado con Dios, la palabra del Señor dice, hoy es el día de la salvación. El hombre sin Dios está absolutamente perdido. Absolutamente perdido. Cuando somos jóvenes, vamos para allá, para acá, somos como que somos invencibles. Pero déjeme decirle que a medida que va pasando el tiempo y nos vamos volviendo viejos, entendemos la fragilidad de nuestro cuerpo, porque nacimos en pecado. Y muchas de nuestras enfermedades son producto del pecado que arrastramos de nuestra naturaleza. Son cosas que tienen que pasar en la vida. Y lo único y el único en quien podemos tener esperanza para vivir la vida de una forma distinta, aún en sufrimiento, aún en tribulación, tiene un solo nombre. Se llama Jesucristo.